Tuve la suerte de vivir en una casa bastante grande cuando era niño. Era una de esas casas antiguas con pasillos largos, muchas habitaciones, y rincones extraños que los niños solemos convertir en zonas de juegos o de miedo. Mis padres la compraron cuando yo tenía unos 7 años, y desde entonces, mis hermanos y yo crecimos corriendo por sus pasillos y escondiéndonos en sus muchos recovecos. Una de esas habitaciones estaba en la parte trasera del primer piso. No tenía puerta, solo una gran entrada arqueada, como si alguna vez hubiera sido parte de una sala más grande. Mis hermanos y yo la llamábamos la segunda sala o simplemente el cuartito. No tenía televisión, ni juguetes, ni nada particularmente divertido. Solo un viejo sillón reclinable que hacía ruido cada vez que te sentabas, una mesita de madera algo coja y un sofá mediano de tela verde oscura, algo manchado por los años. Era un lugar que se usaba poco. A veces, mis padres lo usaban para leer o hablar por teléfono, pero la mayoría del tiempo estaba vacío. Nadie entraba ahí sin un buen motivo. Una mañana me desperté con dolor de garganta, escalofríos y un leve mareo. Me sentía fatal. Le dije a mi madre que no podía ir a la escuela, y después de revisar mi temperatura, me dijo que me quedara en casa y descansara. Era uno de esos días entre semana en los que el silencio en la casa se siente aún más profundo. Mis hermanos fueron a clase y mis padres se marcharon al trabajo como siempre. Me quedé completamente solo. Pasé un par de horas entre dormido y despierto, viendo dibujos animados a bajo volumen, arropado hasta el cuello. Todo parecía normal hasta que, cerca de las 10:30 de la mañana, escuché algo que me sacó de mi letargo, pasos. Pasos lentos y firmes que provenían del primer piso, justo debajo de mi habitación. Al principio no me alarmé. Pensé que quizás mi madre había decidido salir más tarde al trabajo, como a veces lo hacía. O tal vez había olvidado algo y había regresado a buscarlo. Me levanté con la intención de ir a la cocina a buscar algo para comer, tal vez unas galletas o cereal. Pero cuando bajé las escaleras y caminé hacia la cocina, algo cambió. Justo al cruzar el umbral del pasillo que conecta con la cocina, me detuve. Del otro lado, parado en medio de la habitación, había un hombre. Alto, desgarbado, con la ropa completamente sucia, desgarrada y colgándole del cuerpo como trapos húmedos. Sus cabellos eran largos y desordenados, y su rostro no tenía ninguna emoción. Solo me miraba. Sin mover un músculo. Sin pestañear. El silencio fue absoluto. Mis piernas se paralizaron. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y no sabía si estaba soñando o si todo eso era real. Nos quedamos así, congelados, mirándonos mutuamente durante lo que parecieron horas. En realidad, habrán sido apenas unos segundos. Finalmente, el miedo puro se apoderó de mí y salí corriendo escaleras arriba como alma que lleva el diablo. Entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro y arrastré mi cómoda frente a ella como barricada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. En vez de llamar a la policía como debería haber hecho, marqué el número de mi madre. Grité desesperado. Le dije entre lágrimas que había alguien en la casa, que me quería hacer daño, que no sabía cómo había entrado. Mi mamá, evidentemente aterrada, me gritó que no saliera de la habitación por ningún motivo y que llamara a la policía de inmediato. Eso hice. Los 15 minutos que pasaron después fueron los más largos de mi vida. No escuchaba pasos, ni puertas, ni nada. Solo el sonido de mi propia respiración entrecortada. Me escondí en el armario con el teléfono en la mano hasta que,
finalmente, vi las luces de los patrulleros desde mi ventana. Bajé corriendo cuando los oficiales entraron, y les conté todo, palabra por palabra. Registraron toda la casa. Cada habitación. Cada closet. Cada rincón. Pero no encontraron a nadie. Ni señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Todo estaba intacto. Mis padres llegaron poco después, con el rostro pálido y lleno de rabia. No podían entender cómo no habían atrapado al hombre. Yo estaba igual. Furioso, confundido, pero también agradecido de estar vivo. Mientras los oficiales se preparaban para marcharse, uno de ellos, al pasar por la segunda sala, notó algo extraño, una bolsa de Walmart apenas visible, sobresaliendo por debajo del viejo sofá. Se agachó para ver mejor y lo que encontró fue peor de lo que cualquiera de nosotros podía haber imaginado. Debajo del sofá, de ese viejo sofá que casi nunca nadie usaba, había montones de bolsas de basura apiladas, restos de comida podrida, envoltorios sucios, toallas manchadas, botellas de agua vacías, incluso una bolsa llena de orina. Pero lo más perturbador fue que también encontraron algunos objetos nuestros, una caja de toallitas húmedas de mi mamá, una linterna que creí perdida, una botella que había desaparecido de la despensa. Cosas que el intruso había ido tomando sin que nos diéramos cuenta. El hombre había estado viviendo allí, debajo del sofá, durante semanas. ¿Cómo no lo notamos? ¿Cómo nadie percibió el olor, el ruido, el más mínimo movimiento? Desde entonces, limpiamos esa sala a fondo. Tiramos todo. El sofá, la mesa, el sillón, todo. La convertimos en un rincón para desayunar, con sillas de madera imposibles de esconderse debajo. Aseguramos todas las ventanas, cambiamos cerraduras, pusimos cámaras. Mis padres aún se sienten culpables por no haberlo notado antes. Yo, en cambio, trato de no pensarlo, aunque todavía lo hago. Sobre todo cuando me despierto con tos en medio de la noche. Porque a veces, en lo más profundo de mi mente, me pregunto: ¿y si todavía estaba ahí la primera vez que me senté en ese sofá? Nunca pensé que lo más aterrador que me pasaría en la vida ocurriría en la casa donde crecí. Una casa común, como cualquier otra, en un vecindario trabajador que lentamente se iba apagando. Donde las puertas chirrían, las ventanas no sellan bien y las sombras parecen quedarse más tiempo de lo que deberían. Y todo comenzó una noche cualquiera, hace más de 10 años. Era adolescente, casi al final del colegio, y ese fin de semana tenía la casa para mí solo. Mis padres se habían ido a una boda que los obligó a quedarse en un hotel, y mi hermano mayor trabajaba en el turno de noche en una fábrica a las afueras de la ciudad. No era un chico raro ni solitario, pero sí disfrutaba mi espacio. Era grande, fuerte, social cuando quería, pero también necesitaba esos momentos de paz para cargar energía. Y esa noche prometía ser perfecta. Iba a encender la PlayStation, comer algo grasoso y delicioso sin que nadie me molestara, y ver unos cuantos capítulos de Dragon Ball Z hasta quedarme dormido en el sofá, como era tradición. A mi lado, como siempre, estaría Cecil. Un viejo beagle de orejas largas y ojos tristes que llevaba ya 8 años con nosotros. No era un perro ruidoso. No aullaba. Apenas ladraba. Solo le gustaba estar cerca, reposar su cabeza en tu regazo y dormirse ahí como si fuera su misión sagrada. Eran cerca de la 1 de la madrugada.
El aire estaba pesado, cargado con esa humedad típica antes de una tormenta. Afuera, la ciudad parecía dormida, pero nunca realmente lo está. No en ese barrio. Yo acababa de terminar la última porción de pizza y los párpados me pesaban. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco. Provenía del callejón trasero, justo detrás de nuestra casa. Al principio no reaccioné. Sonidos como ese eran normales en esa parte de la ciudad. Gente tirando cosas, contenedores siendo arrastrados, algún gato buscando comida o tal vez algún vecino desubicado. Pero Cecil levantó la cabeza de golpe, los pelos de su espalda se erizaron, y emitió un gruñido seco, bajo. Eso no era normal. Lo acaricié, susurrándole que todo estaba bien. Y por unos segundos, pareció calmarse. Hasta que otro golpe lo sacó de sí. No sé cómo describirlo. Fue como si algo despertara dentro de él. Saltó del sofá con una agilidad que no creía posible. Corrió hacia la puerta del sótano, gruñendo, ladrando como un demonio encerrado. Nunca lo había visto así. Sus ojos no eran los mismos. En ese momento, ya no era mi viejo perro Cecil, era algo más. Algo en él sabía que lo que se acercaba no era normal. Entre sus ladridos, pude escuchar algo más. Golpes. Repetitivos. Insistentes. Alguien, o algo, estaba forzando la puerta oxidada del sótano que daba directamente al callejón. Esa puerta era antigua, de hierro pesado, y ni siquiera con llave se abría fácil. El ruido metálico de los intentos por abrirla retumbaba en el concreto del sótano. Estaban intentando entrar. Y aquí hay algo que debes entender si alguna vez has vivido en un barrio peligroso. Cuando alguien intenta abrir tu puerta y se va al ver que está cerrada, solo querían robar. Pero si insisten, si golpean una y otra vez, no buscan tus cosas. Te buscan a ti. No lo pensé dos veces. Subí corriendo las escaleras, directo a mi habitación. Debajo de la cama guardaba un bate de madera. Era pesado, desgastado por los años, y no estaba ahí por accidente. Lo tomé. Mis manos temblaban, pero lo sujeté fuerte. Y bajé. En cada escalón, el aire parecía más denso. Cecil estaba frente a la puerta, hecho una fiera. Gruñía con un tono que jamás había escuchado salir de él. Y entonces lo oí. Una voz, ronca, profunda, desde el otro lado del metal. Oh. Y los golpes, se detuvieron. Se hizo un silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Cecil, y la mía. No llamé a la policía. No llamé a nadie. Fue una decisión estúpida, lo sé. Pero en ese momento, paralizado por la mezcla de miedo y ego adolescente, me quedé allí toda la noche. Sentado. Con el bate en las manos. Mirando hacia esa puerta como si en cualquier momento pudiera abrirse. Al amanecer, mi hermano llegó del trabajo. Le conté todo. Lo arrastré hacia el sótano. Le mostré la puerta. Tiró de la manija con fuerza. Y la puerta cayó. Entera. Había estado literalmente a un empujón de entrar. Un solo movimiento más y esa persona, o lo que fuera, habría estado dentro de la casa conmigo. Pero no entró. Y no por mí. No por la puerta. Fue
Lo espantó. Mi hermano revisó la zona, no encontró a nadie. Solo marcas en el marco de la puerta, como si alguien la hubiera golpeado con algo contundente varias veces. Llamamos a mi papá, quien reforzó el sótano esa misma tarde. Pero yo sabía que si Cecil no hubiese estado allí, hoy no estaría contando esta historia. Pasaron los años. Cecil envejeció. Más aún. Perdió fuerzas, dejó de comer. Ya no tenía ánimos para nada. Y un día, tomamos la decisión. En la clínica veterinaria, antes de la inyección, pedí unos minutos a solas con él. Lo abracé, le hablé bajito al oído. Le di las gracias. Por estar conmigo tantos años. Por haber sido mi amigo. Y por lo que hizo aquella noche. Ahora soy un hombre adulto. Casado. Con hijos. Pero estoy convencido de que nada de eso habría sido posible sin él. Porque esa noche, cuando lo oscuro vino a buscarme, Cecil ladró por primera y última vez. Han pasado más de 10 años desde aquella noche. La noche en que Cecil, mi viejo beagle, espantó a lo que sea que intentaba entrar a mi casa. Una noche que siempre me persiguió, pero que nunca volví a mencionar. Hasta ahora. Mi esposa y yo nos mudamos hace poco. Una casa tranquila, en las afueras de la ciudad. Mucho espacio, buen vecindario, sin callejones oscuros. Tenemos 2 hijos. Una vida estable, cómoda. El tipo de vida que, en algún universo paralelo, pudo haber desaparecido por completo si aquella puerta del sótano se hubiera abierto hace 10 años. Y sin embargo, en las últimas semanas, algo no ha estado bien. Todo empezó con los sueños. Soñaba con la casa antigua. Pero no como la recuerdo. En los sueños, estaba oscura. Vacía. Fría. Las luces parpadeaban y el sótano. El sótano estaba abierto. Soñaba con Cecil, pero no como era cuando murió. No. En mis sueños lo veía joven, fuerte, pero siempre alerta. Gruñendo. Mirando hacia la oscuridad. Como si algo hubiera salido de esa puerta. Algo que aún no había terminado lo que empezó. Al principio pensé que eran solo recuerdos sueltos. Nostalgia, tal vez. Pero entonces, las cosas empezaron a pasar de verdad. Una noche, mi hijo menor vino corriendo a mi habitación, llorando. Dijo que alguien estaba en su ventana. Vivimos en una casa de 2 pisos. Su ventana da al jardín trasero, sin árboles cerca. Nadie puede llegar ahí. Fui a revisar. No había nadie. Pero las huellas estaban. Huellas humanas. Descalzas. Mojadas, como si algo hubiera salido de un río. Pero lo más extraño, eran huellas hacia la casa. No fuera. Esa misma semana, mi hija dejó de dormir en su habitación. Dijo que en la noche escuchaba rasguños debajo de la cama, y una respiración que no era la suya. Y cada vez que lo decía, nuestro perro, un golden joven, juguetón, alegre, comenzaba a temblar. Literalmente se escondía detrás del sofá, y no salía hasta que amanecía. Empecé a revisar todo. Busqué cámaras, sensores, reforcé puertas. Pero por dentro, yo ya sabía lo que pasaba. Sentía esa presencia. Y entonces sucedió lo inevitable.
una noche, mientras bajaba al sótano de nuestra nueva casa, por nada en particular, solo una sensación, encontré algo escrito en el polvo de uno de los estantes viejos. 3 palabras, como grabadas con un dedo tembloroso. No era humano. Retrocedí, y algo crujió detrás de mí. No vi nada. Pero lo escuché. Una respiración áspera, como si algo intentara hablar sin tener pulmones. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano, y puse el seguro. Pero no me sentí seguro. No desde esa noche. Días después, mientras mi esposa dormía y los niños estaban en casa de su abuela, me senté solo en el salón, con el bate viejo en mis manos. Sí, ese mismo bate. Lo traje conmigo cuando nos mudamos. No sé por qué. Tal vez por superstición. Y entonces, en medio del silencio, lo escuché. No un golpe. No una voz. Un ladrido. Un solo ladrido. Corto. Fuerte. Cecil. Corrí hacia la puerta del sótano. Y ahí estaba. Una huella. Pequeña. De perro. Marcada en el polvo. Justo frente a la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Me arrodillé frente a ella. Toqué la marca. Estaba tibia. Como si acabara de dejarse ahí. Y fue entonces cuando lo entendí. Lo que intentó entrar aquella noche, nunca se fue. Solo, esperó. Esperó a que la casa se desocupara. A que la puerta se abriera de nuevo. A que Cecil ya no estuviera para impedirlo. Pero tal vez. Solo tal vez. Cecil aún está cuidando. Desde donde sea que esté. Era una de esas noches en las que el cielo parece desgarrarse. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y los truenos retumbaban como advertencias de algo más que una simple tormenta. Eran las 12:43 de la noche, y yo estaba acostado en mi cama, viendo vídeos de YouTube en mi celular, intentando ignorar el sonido del agua contra los cristales. Tenía a mi perro, Toby, un labrador tranquilo, recostado a mi lado. En mi pequeño pueblo, las noches eran siempre iguales. Silencio, oscuridad y el ocasional sonido de grillos. Pero esa noche se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de algo que no era electricidad. Mientras me distraía con los vídeos, escuché algo inconfundible, los graves del auto de mi papá. Era imposible confundirlo. Su carro tenía un sistema de sonido potente que hacía vibrar las ventanas cada vez que llegaba, incluso antes de que entrara al camino de entrada. Me levanté, recogí mis cosas y acaricié a Toby. Mi papá había estado trabajando toda la noche, así que asumí que por fin había llegado y bajaría directo a dormir. Esperé unos minutos, pero no escuché la puerta abrirse. Entonces fui a la ventana que da directamente al camino de entrada. Desde ahí, podía verlo todo con claridad. Pero el auto no estaba. Nada. Solo la oscuridad y la lluvia. Me quedé paralizado por un momento. Tal vez, me dije, fue un coche pasando por la autopista que corre junto al pueblo. Quizás me confundí. Recordé que mi padre había dicho que no regresaría hasta las 2 de la madrugada. Suspiré y volví a sentarme, pero entonces algo me heló la sangre. El sonido de los graves seguía allí.
Como si el auto estuviera detenido justo afuera. Como si el sonido existiera, pero no el vehículo. El miedo se instaló en mi pecho. Toby se tensó, pero no ladró. Solo levantó la cabeza, como si también escuchara algo, pero no supiera qué. Pasaron unos minutos. Y entonces escuché una tos. La tos característica de mi papá, esa que arrastra desde hace años. Provenía del garaje. Mi cuerpo se relajó, por un segundo. Supuse que había llegado sin que me diera cuenta. Pero entonces, me di cuenta de algo imposible. Nunca escuché la puerta del garaje abrirse. Eso no podía pasar. Esa puerta es vieja y ruidosa. Cruje como una criatura agonizante cuando se mueve. No hay forma de que alguien entre sin hacer ruido. No quise mirar otra vez. Me quedé quieto. Fue entonces cuando la tormenta alcanzó su punto máximo. Truenos. Viento. Relámpagos iluminando toda la casa por segundos, dejando sombras fantasmales danzando en las paredes. Y entre ese caos, escuché mi nombre. Tu nombre, susurrado, como si el viento lo llevara, pero demasiado claro para ser un accidente. Mi cuerpo se congeló. Venía desde las escaleras, desde la planta baja. La voz era idéntica a la de mi padre. Pero algo estaba mal. Demasiado suave. Demasiado vacía. Como si alguien estuviera imitando su voz, sin entender del todo lo que era hablar. Toby se giró hacia mí. No parecía haber oído nada. Su expresión confundida me hizo temblar aún más. Si mi perro no lo oyó, ¿por qué lo escuché yo? No me moví. No dije nada. Me acosté lentamente, con la respiración contenida, y cerré los ojos. Permanecí inmóvil, escuchando cada sonido, esperando que el tiempo pasara. Hasta que el agotamiento me venció. Desperté a las 4 de la madrugada. Corrí a la ventana. El coche de mi padre estaba ahí. Esta vez, de verdad. Subí corriendo las escaleras y lo encontré en la cocina, quitándose el abrigo mojado. Le conté todo. Cada sonido. Cada palabra. Cada detalle. Él no se rió. No me dijo que fue un sueño. Solo se quedó en silencio unos segundos, antes de decir: ¿Dices que escuchaste mi voz? Asentí. Eso es imposible. Estuve en el trabajo toda la noche, pero algo extraño pasó allí también. Levanté la mirada. ¿Qué pasó? Alrededor de la 1 a.m., el sistema de seguridad del almacén se activó. En las cámaras, vimos algo. ¿Qué viste? Una figura, quieta, en medio del estacionamiento. No tenía rostro. No parecía real. Y cuando uno de mis compañeros salió a ver, ya no estaba. ¿Qué tiene eso que ver con? Lo raro, dijo, con la voz apagada, es que llevaba puesta mi chaqueta. La que dejé en casa esta mañana. No volví a dormir bien después de esa noche. No sé qué fue esa voz. No sé qué quiso. Pero algo me dice que, si hubiera respondido, si hubiera salido de mi cuarto, si hubiera seguido esa voz por las escaleras, hoy no estaría aquí contando esta historia. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Desde entonces, la lluvia ya no me da calma. Las tormentas ya no son solo clima, son advertencias. Porque aquella cosa, esa presencia que imitó la voz de mi padre,
no se fue del todo. Después de contarle lo que pasó, mi padre instaló cámaras por toda la casa. Sensores de movimiento. Alarmas. Todo. Pero nada volvió a pasar, al menos, no afuera. Empezó dentro. Pequeñas cosas. Un vaso que dejé en la cocina aparecía en la sala. Puertas que juraba haber cerrado amanecían abiertas. Mi perro Toby se negaba a entrar a ciertas habitaciones y lloraba por las noches, mirando rincones vacíos. Al principio pensé que estaba paranoico, que mi mente había quedado afectada por esa noche. Hasta que la voz volvió. Pero esta vez, no esperó a que estuviera solo. Fue una noche tranquila, sin tormenta. Estábamos cenando, mi padre, mi madre, yo, cuando, desde el pasillo, escuchamos la voz de mi papá decir: ¿Quién apagó las luces del garaje? Lo extraño es que mi papá estaba sentado justo frente a mí. Todos lo escuchamos. Él se puso de pie de golpe, pálido. Corrió al pasillo, con nosotros detrás, y claro, no había nadie. Solo una cosa diferente. La puerta del garaje, que siempre manteníamos cerrada, estaba entreabierta, y el aire que salía de allí estaba helado, como si algo más que oscuridad esperara del otro lado. Esa noche decidí revisar las cámaras. Lo que vi me sigue persiguiendo. A las 12:43 de la noche, misma hora de la primera vez, la cámara del pasillo captó algo. Una figura alta, delgada, parada frente a mi habitación. Estaba quieta, pero su cabeza giraba, como si escuchara algo del otro lado de la puerta. Como si me escuchara a mí, respirando. Lo más espeluznante no fue su presencia. Fue lo que hacía. Se inclinó hacia la puerta. Y luego, con una voz exactamente igual a la de mi padre, dijo mi nombre. No abrí la puerta esa noche. No la abriré nunca más. A la noche siguiente, me encerré con llave. Pero eso no importó. Porque no quería entrar. Quería que yo saliera. La voz volvió, una y otra vez. A veces la de mi padre. A veces la de mi madre. Una vez incluso imitó mi propia voz, susurrando al otro lado de la puerta. Ábreme, ya es hora. Lo que sea que esa cosa sea. Me está estudiando. Está aprendiendo. Y cada noche se vuelve más hábil. Más precisa. Ya no solo copia voces, está empezando a copiar emociones. Las pausas, las risas, los tonos. El otro día, escuché a mi mamá llorando al otro lado de mi puerta. Pero ella estaba de viaje. Esta noche ha vuelto a llover. Truenos. Relámpagos. Todo como aquella vez. 12:43 de la noche. Toby está debajo de mi cama, temblando. Y ahí está otra vez, el sonido de los graves. Pero esta vez no viene de un coche. Viene de adentro. Del pasillo. Cámara de vídeo. Acabo de revisar la cámara por última vez. Y no hay una figura frente a mi puerta. Hay dos. Una es alta. Sin rostro. La otra. Soy yo. Desde la última vez que esa cosa apareció, no he dormido bien. Las cámaras la siguen captando. Esa figura alta, sin rostro. Y ahora, la réplica perfecta de mí. Copia mis movimientos, mis gestos, incluso como parpadeo, pero hay algo en sus ojos, o mejor dicho, en donde deberían estar, que me hiela la sangre.
Lo peor es que cada vez se parece más a mí. Demasiado. Una noche intenté ignorarlo. Apagué todas las luces, puse música en mis audífonos, y traté de dormir con Toby acurrucado a mi lado. A las 12:43 en punto, mi teléfono se encendió solo. Pantalla negra. Solo una palabra escrita en blanco. Baja. Y debajo, un icono de cámara. Era una transmisión en vivo. Desde el pasillo. La figura estaba allí. Pero esta vez, la copia de mí estaba mirando directamente al lente. Y sonreía. Al día siguiente, quemé la cámara. Desconecté todo. Pero no sirvió. Porque ya no necesita cámaras. Ni puertas. Ni tormentas. Ya está aquí. Hace 2 noches, escuché a mi mamá gritar desde el cuarto de arriba. Corrí. La encontré en su cama, paralizada. Me miró con los ojos desorbitados y susurró. Ya entró, tú lo dejaste entrar. Le pregunté qué quería decir. No eras tú anoche. Tú no bajaste a tomar agua. No eras tú el que me habló desde la cocina. Tú estabas dormido, pero había otro tú caminando por la casa. Desde entonces, hemos dormido todos en la misma habitación. Con las puertas cerradas. Las ventanas selladas. Sin cámaras. Sin espejos. Hasta anoche. Toby ya no duerme. Solo tiembla. A las 12:43 en punto, se paró frente a la puerta y comenzó a gruñir. Bajo, pero constante. Como si algo estuviera justo del otro lado. Y entonces escuchamos la voz. Ma, ¿puedes abrir? Me siento mal. Soy yo. Tu nombre. ¿Puedo entrar? ¿Por qué cierran la puerta si esta también es mi casa? Y luego golpeó. No una vez. No con desesperación. Sino con ritmo. Como un niño tocando un tambor, suave, metódico. Como si supiera que tiene todo el tiempo del mundo. Hoy ya no sé si puedo confiar en mi reflejo. Evito los espejos. Las pantallas. Cualquier cosa que pueda mostrarme a mí mismo. Porque a veces, cuando paso por uno, no me mueve al mismo tiempo. A veces sonríe, cuando yo no lo estoy haciendo. Mi papá instaló un espejo en el pasillo esta mañana, diciendo que, si lo ves reflejado, no es real. Pero esta noche, cuando fui por un vaso de agua, pasé por ese espejo. Y vi algo que me dejó paralizado. Yo ya no me reflejo. Chincheta redonda 12:43 de la noche. La tormenta ha vuelto. No hay pasos. No hay voces. Solo el sonido de algo raspando la puerta, como uñas contra la madera. Como si no quisiera entrar. Sino arrancar la puerta desde fuera. Toby acaba de mirarme. Pero no como antes. Me está gruñendo. Y sé por qué. Libro abierto, lo que sea que ha estado imitando a todos, ahora me está imitando a mí. Y si ya no me reflejo, entonces tal vez, solo tal vez, yo ya no soy el original.